¿Sabías que en México existen destinos tan misteriosos que ni siquiera muchos mexicanos los conocen? Hoy no te voy a hablar de Cancún, ni de Tulum, ni de San Miguel de Allende. Hoy vamos a sumergirnos en lo desconocido. Te voy a mostrar 3 destinos en México que están envueltos en leyendas, energía inexplicable y belleza que no parece de este mundo. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a olvidar fácilmente. Vamos, exploremos el planeta. Número 1. Las grutas de Tolantongo, Hidalgo. Este lugar parece sacado de una película de fantasía o un videojuego de aventuras. Ubicado entre montañas con paisajes imponentes, ríos de agua caliente color turquesa y un sistema de grutas escondidas entre la roca, Tolantongo es, sin duda, uno de los lugares más hermosos de México. Pero no solo es su belleza lo que ha capturado la atención de miles de visitantes, sino también su misterio. Las grutas en sí mismas están envueltas en un aire enigmático. Son túneles naturales que parecen no tener fin. A medida que te adentras, el aire se espesa, la luz desaparece y todo lo que escuchas es el eco de tu respiración y el correr del agua. Hay rincones donde la temperatura sube de forma repentina, sin explicación lógica. En ciertos puntos, el vapor es tan denso que no puedes ver ni a medio metro de distancia, como si el lugar te quisiera ocultar algo. Y hay más. Existen historias entre los pobladores de la región que se han pasado de generación en generación. Algunos hablan de presencias dentro de las cuevas, figuras que se ven en la niebla y desaparecen al acercarte. Otros aseguran haber sentido manos frías tocándolos en el agua cuando estaban completamente solos. También está la famosa leyenda de los túneles prohibidos. Se dice que en el sistema subterráneo hay pasajes que ya no están abiertos al público. No por cuestiones de seguridad natural, sino por eventos extraños que ocurrieron allí. Desapariciones, derrumbes inexplicables, luces que flotaban en la oscuridad e incluso una historia popular entre los guías locales, un grupo de exploradores que entró y nunca salió. Otro detalle que llama la atención es la sensación energética del lugar. Personas sensibles, sanadores y buscadores espirituales aseguran que las grutas de Tolantongo están construidas sobre una zona de fuerte vibración natural similar a lo que ocurre en lugares como Machu Picchu o Sedona en Estados Unidos. Muchos dicen que al sumergirse en las aguas termales se sienten renovados, como si algo en el cuerpo o en el alma se hubiera desbloqueado. ¿Es simplemente la magia de la naturaleza o hay algo más allá, algo que todavía no entendemos? Sea como sea, Tolantongo no es un lugar que se olvida fácilmente. Lo que vives ahí no se puede explicar del todo con palabras ni con imágenes. Tienes que estar ahí, sentirlo, vivirlo. Y quizás entonces descubras su verdadero secreto. Número 2. El pueblo fantasma de Real de 14, San Luis Potosí. A primera vista, Real de 14 parece un simple pueblo antiguo detenido en el tiempo, pero cuando te adentras en sus calles empedradas te das cuenta de que este lugar guarda secretos que no todos están preparados para descubrir. Para empezar, llegar a Real de 14 no es fácil. Tienes que atravesar el famoso túnel Ogarrio, una vía subterránea de más de 2 kilómetros de largo, tallada directamente en la montaña. Desde que entras, algo cambia. El aire se siente más denso, la luz se apaga detrás de ti y una extraña sensación de desorientación se apodera del cuerpo. Es como si al cruzar ese túnel dejaras atrás el mundo moderno y entraras a una dimensión completamente distinta. Una vez dentro, el pueblo parece un escenario de película. Casas coloniales en ruinas, calles solitarias, antiguas minas abandonadas y una energía que se percibe en el ambiente. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se siente. Muchas personas aseguran que en Real de 14 el tiempo no fluye como en otros lugares. Algunos turistas relatan que sus relojes dejaron de funcionar al llegar, o que sintieron que solo habían pasado minutos cuando en realidad habían pasado horas. Hay visitantes que afirman haber visto personas vestidas con ropas antiguas caminando entre las calles, figuras que se desvanecen al ser observadas de cerca. Las leyendas no faltan. Se habla de una mina maldita que fue cerrada tras una serie de muertes inexplicables. Los trabajadores que bajaban decían escuchar gritos en la oscuridad, sentir que los vigilaban o incluso ver sombras moviéndose por los túneles. Algunos nunca volvieron a salir. Hasta el día de hoy, esas minas siguen cerradas, pero hay quienes aseguran que por las noches se escuchan golpes metálicos como si alguien siguiera trabajando ahí abajo. Los locales te lo dicen sin miedo, pero con respeto. Real está vivo, pero no como nosotros. También es conocido como un lugar de fuerte conexión espiritual. Por eso miles de peregrinos acuden cada año al templo de San Francisco de Asís. Algunos lo hacen para cumplir promesas, otros para buscar sanación y algunos simplemente para entender qué es eso tan poderoso que se siente al estar ahí. Hay chamanes, sanadores y personas que aseguran haber tenido experiencias místicas en este pueblo, sueños reveladores, encuentros con seres de luz o incluso regresos a vidas pasadas. Y si esto te suena exagerado, pregúntale a cualquiera que haya pasado una noche en Real de 14.
Muchos cuentan que los sueños allí no son como en otro lugar, son más intensos, más vívidos, como si alguien o algo tratara de decirte algo mientras duermes. ¿Será que Real de 14 está protegido por fuerzas antiguas? ¿O quizás se trata de un portal energético, una grieta entre el mundo físico y el espiritual? Lo cierto es que no sales igual que como entraste. Real de 14 te cambia. Es de esos lugares que se te quedan en la piel, en la mente y sobre todo en el alma. Número 3. La zona del silencio, Durango, la zona del silencio. Solo el nombre ya despierta curiosidad, pero lo que ocurre ahí dentro va mucho más allá de cualquier teoría que hayas escuchado. Ubicada en el corazón del bolsón de Mapimí, en la frontera entre Durango, Chihuahua y Coahuila, esta región desértica ha sido tema de debate entre científicos, viajeros y creyentes durante décadas. Todo comenzó en 1970 cuando un misil de prueba, lanzado por Estados Unidos que debía caer en Nuevo México, terminó inexplicablemente en esta zona remota de México. Desde entonces, los ojos del mundo comenzaron a voltear hacia este punto y lo que encontraron fue desconcertante. En la zona del silencio, las señales de radio y televisión desaparecen, los aparatos electrónicos dejan de funcionar y las brújulas se vuelven locas. Por eso se le llama así, porque literalmente el sonido y la comunicación parecieran apagarse. Pero no es solo una falla técnica. Muchos aseguran que hay algo más profundo, algo invisible que bloquea toda energía externa. Se han reportado múltiples caídas de meteoritos en esta región, más de las que deberían registrarse estadísticamente. Y lo más extraño, caen casi en el mismo punto exacto, como si algo los atrajera magnéticamente desde el espacio. Algunos investigadores creen que debajo del suelo existe una concentración de minerales que interfiere con los campos electromagnéticos, pero otros aseguran que eso no explica todo lo que ocurre aquí. Hay testimonios que congelan la sangre, exploradores que aseguran haber visto luces flotantes que los seguían durante la noche, seres altos con vestimentas metálicas que les hablaban en idiomas desconocidos y en algunos casos, personas que desaparecieron por horas, solo para reaparecer desorientadas y sin memoria de lo ocurrido. Los lugareños hablan con respeto de la zona, algunos la consideran un vórtice energético, otros creen que es una zona de contacto interdimensional. Hay quienes afirman haber visto criaturas extrañas parecidas a animales, pero con comportamientos completamente fuera de lo normal. Incluso se han reportado casos de mutaciones en plantas y animales, aunque sin una explicación científica definitiva. Un detalle es inquietante, esta zona se encuentra alineada con otros lugares misteriosos del planeta, como el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza. ¿Coincidencias o parte de un patrón oculto que aún no comprendemos? Muchos viajeros llegan por curiosidad y se van con más preguntas que respuestas. Hay quienes aseguran haber sentido un cambio interior, como si algo dentro de ellos hubiera despertado. Otros sienten miedo, ansiedad o una presión inexplicable en el pecho, y están los que simplemente no pueden volver. Dicen que algo los llama, que la zona del silencio se les metió en la mente. ¿Es solo un fenómeno natural, un sitio de poder o una puerta a algo que todavía no estamos preparados para entender? Lo cierto es que la zona del silencio no te deja indiferente. Es uno de esos lugares donde la lógica se desdibuja, donde la ciencia se queda corta y donde solo te queda confiar en tus sentidos o quizá en algo más allá de ellos. Número 4. Las ruinas de Toniná, Chiapas. Olvida por un momento Palenque o Chichén Itzá. Existe un sitio en Chiapas, oculto entre montañas y selva, que ha sido ignorado por el turismo masivo, pero que guarda secretos tan profundos que incluso ha hecho tambalear lo que creíamos saber de la historia maya. Te hablo de Toniná, un sitio arqueológico en la región de Ocosingo, que no solo es una antigua ciudad maya, pues es también un lugar envuelto en misticismo, poder y misterio. A diferencia de otras zonas arqueológicas, Toniná no ha sido, podría ser incluso más extensa que otras grandes urbes mayas, pero lo más impactante es lo que ya se ha revelado. En el centro se alza una estructura gigantesca de 7 plataformas escalonadas. Muchos la confunden con una pirámide, pero en realidad es una montaña artificial, una especie de acrópolis, construida con una precisión matemática que desconcierta a los arqueólogos. Desde lo alto puedes ver todo el valle y muchos aseguran que ese punto tenía un propósito astronómico y ritual. Se dice que los mayas de Toniná dominaban el conocimiento del tiempo, del cielo y del alma con una exactitud que aún hoy no logramos descifrar. Pero no todo es belleza ni sabiduría. Toniná fue también un centro de guerra y sacrificio. En sus muros hay relieves que muestran escenas brutales, decapitaciones, prisioneros, rituales sangrientos. Fue una ciudad poderosa, enemiga directa de Palenque, y según algunas inscripciones, fue aquí donde cayó el último gran señor maya antes del colapso de su civilización. Algunos visitantes aseguran que la energía de este lugar es tan intensa que cuesta dormir después de visitarlo. Hay quienes sienten una presión extraña al entrar a ciertos pasajes subterráneos, otros han reportado visiones o sueños extraños tras pasar tiempo meditando ahí.
Los guías locales, muchos descendientes directos de pueblos mayas, cuentan que Toniná es un sitio de portales donde se abren conexiones con otros planos de conciencia, especialmente al atardecer, cuando el sol toca las piedras antiguas y las sombras parecen cobrar vida. Y aquí viene lo más inquietante. En los últimos años, arqueólogos descubrieron inscripciones que cambian la cronología oficial de la cultura maya. Según lo que se ha encontrado en Toniná, el colapso de la civilización ocurrió más tarde de lo que creíamos, lo que significa que hay una parte entera de la historia que no conocemos o que se ha ocultado. ¿Será que Toniná guarda aún más secretos enterrados? ¿Acaso hay conocimientos antiguos que todavía no estamos listos para recibir? Este sitio no solo es un tesoro arqueológico, es un lugar de poder, de sabiduría dormida y de misterio profundo. Un sitio donde el pasado parece más vivo que el presente y donde cada piedra parece susurrar algo que aún no logramos entender del todo. ¿Te atreverías a caminar solo por estas ruinas al anochecer? Estos destinos no son solo puntos en el mapa, son puertas abiertas al misterio, al pasado y quizás a lo que todavía no entendemos del todo. México es un país lleno de historia, sí, pero también de energía, de relatos que no están en los libros y de lugares que solo los valientes se atreven a explorar, grutas que parecen vivas, pueblos detenidos en el tiempo, zonas donde la ciencia se detiene y el alma comienza a preguntar, y ciudades antiguas que aún protegen secretos bajo la tierra. ¿Te imaginas hacer una ruta de viajes para visitar cada uno de estos lugares, no como turista, sino como buscador de respuestas, de experiencias, de señales? Y ahora quiero preguntarte algo directo. ¿Tú te atreverías a ir a uno de estos sitios solo? ¿Has estado en alguno de ellos? ¿Sentiste algo fuera de lo común? Déjalo en los comentarios. Leo todo lo que escriben y muchos de sus mensajes me inspiran para los próximos videos. También, si conoces un lugar misterioso en tu estado, en tu ciudad, o incluso una historia que tu familia siempre ha contado, compártela. Quizás ese lugar sea el número 5 en la siguiente entrega. Suscríbete si te gusta el contenido que mezcla historia, misterio, exploración y un poquito de lo que va más allá de lo que vemos. Aquí no solo contamos datos, despertamos la curiosidad, la conciencia y el espíritu aventurero. Comparte este video con alguien que amas y que sabes que vibra con estas historias. Tal vez tú y esa persona terminen explorando uno de estos sitios juntos. Recuerda, a veces los mayores misterios no están en otros países, ni en libros ocultos, ni en el cine. Están más cerca de lo que creemos, están aquí, en México. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue buscando lo que pocos se atreven a ver y sigue explorando el planeta.